Bienvenidas y bienvenidos a ACN Magazine. En el día de hoy les presentamos a nuestra invitada. La invitada de hoy es una comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, especialista en cultura de paz, derecho social y humanitario en la Pontificia Universidad Javeriana, ganadora del premio Investiga, entregado en Berlín en el año 2013. Actualmente hace parte de la plataforma de periodismo y es directora del portal agendapropia.com. Edilma Prada, buenos días. Eduardo, buenos días para ti y para las personas que nos siguen en esta mañana. Gracias. Nosotros conocemos que tú estudiaste comunicación social y periodismo. ¿De dónde nace este amor por esta carrera? Bien, realmente nace cuando yo salgo del colegio y empiezo a trabajar en un canal de televisión en el municipio de Garzón, en el centro del departamento del Huila. Allí empecé a hacer mi primer acercamiento a todo el tema de la televisión, comunicación comunitaria y obviamente todo lo que tiene que ver pues con noticias. Entonces posteriormente empecé la carrera y por allí pues como que empezó el gusto por esta profesión tan bonita. Tú estudiaste en una universidad abierta y a distancia. ¿Cómo es la experiencia en este tipo de academia? Bueno, yo creo que tuve la fortuna de poder estudiar esta metodología, es decir, que tú de lunes a viernes trabajas en el día a día el periodismo, de la comunicación, y los fines de semana me encontraba con la academia. Fue una experiencia muy enriquecedora porque a la par con el conocimiento teórico yo estaba haciendo la práctica, por decirlo de alguna manera. Cuando yo terminé mi carrera, yo ya estaba trabajando en el periódico El Diario del Huila como editora judicial del Diario del Huila. Yo empecé mucho antes que empezar, obviamente, los estudios como comunicadora y eso me permitió como tener una cancha y acelerar un poco el proceso de formación desde el punto de vista profesional o desde el tema teórico, que es el que le acompaña a uno pues la universidad. La experiencia de trabajar y estudiar al tiempo me permitió justamente eso, tener como las dos miradas al tiempo y complementarlas y acercarme rápidamente al significado en sí que es el periodismo. ¿En qué momento de tu vida escoges la rama de la investigación en la parte de la comunicación? Bueno, yo empecé a hacer algún acompañamiento desde el Diario del Huila como editora judicial del periódico. Empecé a hacer un acercamiento con la revista Semana. Me invitaron como colaboradora de Semana y empecé desde allí a reportear y a informar todo lo que tenía que ver con el tema del conflicto armado en el Huila. En aquel momento en el Huila la situación era muy compleja. Traigo referencia a hechos del conflicto supremamente fuertes como secuestros masivos, atentados permanentes, de hecho la masacre y asesinato permanente de concejales. Eso me permitió que me acercara como a la línea de la revista Semana y desde allí nace como la inquietud de profundizar más las notas, es decir, no quedarme solo con el día a día o el registro de la noticia. Fue como un aprendizaje muy bonito porque los editores desde Bogotá me decían, no, debemos profundizar en este tema, debemos ampliar el análisis, ampliar la mirada y posteriormente me empecé a formar con la organización de periodistas Consejo de Redacción que promueve el periodismo de investigación en Colombia. Cuando tú escogiste la rama investigativa, ¿cómo puedes definir tu primera experiencia en este campo? Yo pienso que la investigación tú la vas ganando en la medida en que vas recorriendo tu carrera como periodista, porque si bien en ese momento yo estaba cubriendo notas de orden público, también empecé a hacer algunos trabajos de profundidad y la profundidad. Yo pienso que el periodismo de investigación no es solamente aquel que tú debes leer libros o debes buscar información desde el punto de vista judicial, es hacer una muy buena reportería. Yo pienso que el periodismo de investigación empieza por allí. Cuando tú sales a la calle, reporteas, buscas un dato más allá, analizas la situación, buscas la asesoría de quienes lo saben, buscan expertos, analistas que te den a conocer como ese contexto. El acercamiento mío fue desde ese punto de vista. Yo no me considero una periodista investigativa que se va y busca el último documento en el Palacio de Justicia tal, no. Yo pienso que la investigación la hago más desde el punto de vista de reportería. Obviamente, en ese crecimiento del periodismo empieza uno a utilizar técnicas como el derecho de petición. Entonces, muchos periodistas en Colombia no utilizamos el derecho de petición. Entonces, es una manera además de empezar a tener unas técnicas y de acceder a información que no conoces a la mano. Claro. Cuéntenos acerca de los trabajos en investigación y periodismo que más se han destacado en su vida.
Bueno, yo voy a dar referencia al último trabajo periodístico, se llama Los líderes o políticos del Cauca no dan ejemplo. Lo que hice fue buscar información de 84 líderes políticos de la región. Ahora mismo tengo un medio en el departamento del Cauca, entonces decidí, básicamente la dinámica era, busque las cédulas de todos los líderes políticos. No es tan fácil, pero no es difícil, porque realmente todos los alcaldes, senadores, representantes a la Cámara o diputados, o bueno, han firmado, han hecho algunas firmas de documentos, el alcalde de Popayán, por ejemplo, entonces obviamente firma, hace contrataciones públicas y aparece su número de cédula. Entonces empecé a hacer la búsqueda de rastreo de todas las cédulas de ellos y después empecé a cruzar esos datos con entidades del Estado. Yo con esa investigación quería buscar si ellos habían pagado, si tenían deudas pendientes con el Estado, por ejemplo, o si tenían multas de tránsito con el Estado, o si tenían investigaciones penales o disciplinarias. Fue un trabajo que me demoré aproximadamente 3 meses, pero el trabajo juicioso, más que cruzar la información, fue encontrar las cédulas de todos, porque no es fácil que la registraduría te dé las cédulas de ellos, y menos en una región como el Cauca, donde el tema de acceso a la información es muy complicado porque hay municipios donde ni siquiera la página web funciona o la página web está desactualizada, ¿me entiendes? Entonces había que como que hacer un rastreo de cómo lograr la información de la cédula y es muy difícil que el candidato o el político te diga, mi cédula es esta, o sea, no te la van a dar, pero es una manera de buscar los caminos y de ser muy metodológico en el proceso. Entonces, para ello, yo obviamente organicé mi matriz de investigación que voy a buscar. Primero me pregunto y me cuestiono qué información necesito, amplío como el número de posibles investigados en este momento. ¿Investigar este tipo de temas tan delicados no te ha traído algún problema personal? No, yo pienso que cuando tú tienes una rigurosidad, una metodología y sacas las dos caras de la moneda, no vas a tener ningún inconveniente. En Colombia es riesgoso investigar a los políticos, pero también es riesgoso hacer investigación en medio del conflicto armado. Cuando en las dos miradas se tiene una rigurosidad, se contrastan las dos fuentes, tú como periodista además evalúas todo el tema de cuál puede ser mi problema, mi dificultad o qué me puede generar alguna amenaza. Si yo lo preveo antes, yo puedo empezar como a trabajar de una manera mucho más tranquila el tema periodístico. Es como avanzar, es ese paso y hacerlo bien, hacerlo seguro, pero en mi caso no, y realmente los temas que yo he manejado no han sido temas tan delicados, entonces de alguna manera tampoco ha generado como un riesgo, ¿no? Usted lidera un portal web, cuéntanos cómo lidera este proyecto y con quiénes lo maneja. Bueno, agendapropia.com nació hace 3 años, somos 3 periodistas, una persona, un periodista que está en Popayán, se llama Ferney Meneses Gutiérrez, él es el editor del proyecto, yo estoy como en la parte de coordinación de dirección y también hago reportería y un periodista que cumple las funciones de editor multimedia. Nuestro trabajo se centra exclusivamente en este momento en el departamento del Cauca. Contamos como el día a día del Cauca, qué pasa en ese día a día, pero semana a semana, según nuestros recursos, intentamos realizar un trabajo de profundidad o investigación, si le podemos llamar así. Tenemos una alianza en este momento con el diario El Liberal, que es el periódico de la región en este caso, y con ellos semana a semana presentamos un trabajo con más análisis a profundidad, mayor reportería, mayor investigación, pero nuestro trabajo se centra en la web. Por ello también trabajamos más o menos cada 3 meses un especial multimedia, que son los que hacemos como con rigurosidad, con mayor tiempo, con dedicación, pero debo decirte que es un trabajo muy complicado porque somos periodistas que trabajamos desde el punto de vista independiente y también faltan recursos para mantener un proyecto o llevarlo a un nivel de mayor profundidad, quisiéramos decirle así, o sea, nos falta recursos para poder mantener como una dinámica permanente del proceso. En este proyecto, ¿qué tipo de personas se pueden vincular? ¿Ustedes manejan algunos requisitos para que ellos actúen ahí? No, realmente son periodistas que así no hayan terminado la carrera, así sean empíricos, lo pueden hacer. Invitamos a estudiantes de comunicación, en este caso el departamento del Cauca, para que hagan sus prácticas. Le hacemos un seguimiento además al proceso de ellos como estudiantes o sencillamente periodistas que quieran colaborar. Insisto, es un medio que no tiene recursos,
vendemos publicidad, pero la región como es Popayán es muy complicado generar como una autosostenibilidad del proyecto cuando no, o sea, como que no tenemos la forma de que se generen recursos para poder trabajar esto. Entonces trabajamos como la figura del periodista o colaborador. Un país como Colombia, en medio del conflicto, en medio de tantos problemas políticos, ¿cómo se vive la carrera de comunicación social y periodismo? A ver, yo pienso que los periodistas, lo discutíamos hace muy poco, en este momento se está hablando en Colombia de la reparación colectiva del periodismo y su conjunto afectada por el conflicto armado. Los periodistas en algún momento, especialmente los de regiones que viven en el marco del conflicto, yo creo que hemos contado la verdad a medias. ¿Por qué? Porque por el temor del conflicto no estamos tocando muchos temas. Y segundo, porque quienes se han atrevido han sido amenazados o exiliados o en el peor de los escenarios han sido asesinados. Entonces los periodistas dejamos de tocar algunos temas también para nuestra protección, pero a ello se suma el fenómeno de la autocensura. Muchos periodistas en las regiones estamos autocensurados muy bien por los temas del conflicto o también por el tema de la publicidad o el tema del escenario de seguridad en tu tema laboral. Me explico en esta última parte. Por ejemplo, los periodistas en regiones, quienes son muy pocos los que tienen unos honorarios fijos y los que no tienen que vender publicidad y le venden la publicidad al Estado, a la alcaldía, a la gobernación, a las loterías, etcétera. Entonces, cuando reciben plata del Estado hay una condición, entonces uno deja como de investigar al mismo Estado, porque el mismo Estado te está pagando tu sueldo. O sea, es una realidad muy complicada que viven los periodistas regionales, que se cuestiona mucho desde el centro. En el centro se cuestiona que en la región no se hace buen periodismo, pero se desconoce la realidad de la región o del periodismo en región. Entonces yo pienso que esas dos miradas, como el tema del conflicto, que se percibe aún de una manera muy fuerte en zonas como el Cauca, en el suroccidente de Colombia o en la zona norte, pero también obviamente todo el tema laboral. Son dos miradas que generan que haya autocensura, que no se llegue un poco más allá de lo que quisiera hacer el periodismo. Y una última que además se debe a todo el tema de falta de formación u oportunidades de formación para el periodista. Cuando hay estudiantes que hasta ahora empiezan en la carrera de comunicación social y periodismo y se quieren identificar en la rama de la investigación, ¿qué consejos usted le daría para que sean unos buenos profesionales? A ver, yo pienso que para los estudiantes y para todos los periodistas es que primero nos preocupemos por el contexto. Entonces, si vamos a averiguar del conflicto armado, tengamos la clara, como lo decimos popularmente, cuál es ese contexto del conflicto armado. O sea, muchos jóvenes se remiten o nos remitimos a hablar únicamente del último proceso de paz o el proceso que se llevó en los diálogos del Caguán, pero desconocen que detrás de esta etapa fuerte del conflicto se realizaron procesos de paz, por ejemplo, con el M-19, etcétera, ¿me entiendes? O desconocemos por qué surgieron las FARC, por qué surgieron estos grupos con los que hoy se está dialogando, con los que hoy hay un diálogo entre gobierno, gobierno y esta guerrilla. Yo pienso que primero es el contexto, independientemente del tema que yo investigue. Si yo voy a investigar, por ejemplo, el tema de salud, tengo que primero preguntarme qué pasa y por qué no funciona. Y para ese qué pasa yo debo investigar. Ahora, si nos remitimos al tema del conflicto armado, un tema que está cogiendo fuerza y que los jóvenes estudiantes o los jóvenes periodistas debemos trabajar de manera fuerte es el tema de la memoria, el tema de memoria del contexto del conflicto armado. Hacer memoria, recurrir a la memoria, averiguar ese por qué pasó, volver a hablar con las víctimas, volver a recorrer los territorios, hacer reportería en la zona, es lo más importante. Y luego sí, lo que se vaya dando, ¿no? Lo que el periodista vaya adquiriendo, porque cada quien tiene una metodología de investigación, cada quien organiza su metodología de trabajo. Si hay algunas reglas mínimas como el periodismo, uno debe cumplirlas, pero para mí lo más importante es entender ese por qué, y eso debe ser desde el tema de un contexto histórico o una averiguación, averiguar el antes, el por qué pasó esto. Muchas gracias a Dilma por asistir y a todos ustedes por la atención prestada. Les agradecemos al Grupo de Diseño Audiovisual de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central y de la Unidad de Medios Audiovisuales por hacer posible este programa. Los esperamos en una próxima ocasión en su ACN Magazine.